al lado de su paisano y director técnico Óscar Ruggeri, pero el argentino le pedía un tiempo para pensarlo. No obstante, instantes después de colgar, atendía la llamada de un peso pesado azul crema y le preguntaba si le gustaría jugar con las Águilas, y sin meditarlo ni un poco le contestaba que sí. Finalmente, y después de algunas negociaciones un tanto apretadas, Claudio aterrizaba en México para la Apertura 2004, en lo que fue una transferencia tasada alrededor de los $10 millones. Con 30 años, el Piojo López se convertía en un bombazo de trascendencia internacional, que ponía al América en el primer plano nacional. El refuerzo para la Liga Mexicana rompió muchos esquemas, ya que venía a ser una estrella en Europa y en su país, además de las 2 Copas del Mundo a cuestas. Un traspaso monstruoso para aquellos años, que resonaría igual de fuerte hoy en día. A pesar de todo, el primer torneo del cordobés en México fue difícil, ya que los buenos resultados tardaron en llegar, pero marcaba su primer gol durante la presentación del equipo en la jornada 1 ante los Dorados de Sinaloa, luego de correr a máxima velocidad y quitarse a Cirilo Saucedo, para posteriormente barrerse y mandarla al fondo de la red. Aparte del gran pez, Claudio le marcaba al Necaxa con un cabezazo a la Borghetti, a Pachuca la anotaba a toda velocidad, y a los Tigres les metió un golazo pese a la derrota en el Volcán. Desafortunadamente, el equipo de Ruggeri solo ganaba 5 partidos, empataba los mismos y tropezaba en 7 ocasiones, cayendo al 13º peldaño de la competición. No obstante, para el Clausura 2005 y ya con Mario Carrillo comandando el navío, América realizaba un torneo sin igual, rompiendo el récord de menos derrotas en una campaña, incluyendo liguilla. Tras vencer a Dorados y Santos Laguna e igualar con Tecos y Puebla, el Piojo se reencontraba con el gol ante Jaguares de Chiapas, definiendo por un lado después del achique del Gato Ortiz. Para la fecha siguiente se despachaba con doblete al Monterrey. Primero recibía de espaldas, se daba la vuelta y definía con la derecha al ángulo superior izquierdo de Cristian Martínez. Después Navia robaba la redonda, sería para el Piojo, y este tiraba un hermoso globito que al final no servía de nada, ya que México sufría su primera y única derrota del campeonato, tras el 4-2 final. En la fecha 7 las Águilas contenían el rayo del Necaxa y contra Morelia repartían puntos, pero Claudio convertía su 5º gol del torneo. Frente a Chivas en un partido por demás vibrante y lleno de grandes goles, el argentino volvió a mojar a pase de Pavel Pardo, definiendo con el sello personal, corrida a máxima velocidad y definición a la escuadra. Frente a Pumas también alzaba la mano, picándola por encima de Sergio Bernal, gol que no debió contar, ya que se encontraba en fuera de lugar. Pero al final América lo ganaba 3-2. Ya en la semana 11 igualaban con Atlante y hacían lo mismo con Pachuca, Toluca, Veracruz y Tigres. Partido en donde el Piojo convertía de nuevo, pero ahora con la testa, luego de un envío más que preciso de Cuauhtémoc Blanco. A Cruz Azul lo derrotaban 3-2 y en la última fecha sacaban a pasar al Atlas, goleando los 5-2 en una remontada inolvidable, incluyendo una faena de López dentro del área. América llegaba a la fiesta grande como el favorito, aunque en la ida de los cuartos se le complicaba la cosa, luego del 2-2 final contra Santos, y en donde Claudio se hacía presente en el marcador, tras arrastrar a Martínez y definir casi sin ángulo de disparo, para luego ser bañado por la popular santista al festejarles en la cara. Para la vuelta, laguneros y emplumados empataban a palos con goles de Clever y Pony Ruiz, pero al final las Águilas se clasificaban a semifinales por su mejor posición en la tabla. Tocaba enfrentar a Cruz Azul de Rubén Omar Romano, quien no lo dudaba y de 3 dedos la mandaba a guardar ante un Oscar Pérez que se quedaba congelado. El 3-1 final caía al 43, cuando el 7 americanista tomaba la pelota en media cancha, con su rapidez, en donde se veían las caras con los Tecos, quienes venían de eliminar a Necaxa en cuartos y a Morelia en semis. El primer compromiso se llevó a cabo el 26 de mayo en el 3 de marzo de Zapopan. Daniel Guzmán, técnico tecolote, alineaba a Jesús Corona, Diego Coloto, Juan Pablo Rodríguez, Achita Ludueña y Carlos María Morales. Un muy buen equipo que había dado un gran torneo. Por su parte, Carrillo lo hacía con Ochoa, Pavel Pardo, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco y Claudio López como sus pilares. Por cierto que Flavio y Duilio Davino se convertían en la 4ª pareja de hermanos en enfrentarse en una final del fútbol mexicano. Teco salía impetuoso y probaba de larga distancia, pero la pelota llegaba rodando a los brazos de Guillermo Ochoa. Pavel cambiaba el juego hacia la posición del Piojo López, quien hacía la del desdén, pero su centro era bien bajado del tendedero por un joven José de Jesús Corona. El Chato Rodríguez lo intentaba con su zurda privilegiada, pero salía muy por arriba. Pavel probaba de lejos con un dardo envenenado que Chuy Corona sacaba con oficio a pesar del bote bravo. Después Ludueña recibía un balón largo, se quitaba su marcador y sacaba el disparo que golpeaba con violencia al estómago de Davino. Juan Pablo Rodríguez la tomaba en los linderos del área tras un tiro de esquina. Achita le metía los 3 dedos y dejaba solo a Morales, que impactaba horrible y se perdía una más que clara. Minutos más tarde el argentino contactaba con mucha jiribilla y su tiro se iba por un lado.
Luego Carlos María golpeaba con la testa frente a la portería, pero se la entregaba a Memo. Instantes después, Cuauhtémoc centraba para el Chuy Mendoza, que recibía falta dentro del área, y Blanco emparejaba los cartones tomando 200 metros de distancia. Eliomar Marcón perdía la cabeza golpeando al portero americanista. Se iba expulsado y segundos más tarde, Marco Antonio Rodríguez decretaba el final del partido. A pesar de que América no fue en Guadalajara lo avasallante que se esperaba, el empate le resultaba favorable para cerrar en el Coloso de Santa Úrsula y ahí divertirse con la visita. La vuelta cumplía su plazo el 29 de mayo en el Estadio Azteca. Las alineaciones por ambos equipos eran las mismas, a excepción de las incorporaciones de Paco Torres por América y Eduardo Lillingston con Tecos. Las Águilas empezaban con todo y el gringo Castro bailoteaba por la banda derecha. Luego mandaba un centro al corazón del área, pero Pacorro no la mandaba al fondo de la red, a pesar de encontrarse franco. Segundos más tarde, el Piojo la tomaba pegadita a la línea de banda, levantaba la cabeza y tocaba fino para el movimiento del Gansito Padilla, que controlaba orientado con el pecho, para luego meter un zurdazo fulminante que rompía la red de JJ Corona. Un absoluto golazo. El hijo del 2 veces mundialista festejaba desenfundándose la playera y el gol al minuto 2 servía de esbozo para lo que acontecería más tarde, en 120 segundos para ser exactos. Germán Villa recibía en la media cancha, levantaba la mirada y tocaba con educación a donde ya sabía que estaba el Piojo. El argentino la recibía con ayuda del defensa y dentro del área chica remataba sin perdón, castigando a los tecos con el 2-0, 3-1 global. Blanco era derribado en las afueras del área. Pavel Pardo se entraba con peligro y Paco Torres volvía a fallar de cabeza. Al 22 el comandante Rodríguez mandaba un servicio al manchón penal. Eduardo Lillingston se adelantaba a su marcador y con un cabezazo soberbio acercaba a los de la Autónoma. Pese al gol, América seguía con la posesión de la esférica y Piojo López era pintado de amarillo por protestarle quién sabe qué cosa al colegiado Alcalá. Germán Villa ponía a prueba a Chuy y este se lanzaba para la foto, quedándose con el balón. Anthony Hernández y Juan Pablo Rodríguez se entendían de pared, pero el defensor jalisciense no podía meterla con la testa. Al 38 Torres servía para el gringo, quien se entraba con la derecha y ganándole a toda la defensiva, el talismán convertía su segundo gol de la tarde para concretar el 3-1 momentáneo. 4-2 redondo. Al 41 Francisco Torres inquietaba a Corona con un tiro lejano, pero el de Guadalajara contenía poniéndole las manos. Ya en el segundo tiempo, Tecos cobraba un tiro de esquina desde el vértice de la derecha, y aunque Coloto anotaba de cabeza, Gilberto Alcalá invalidaba la jugada por una infracción previa del defensor argentino. Al 55 de tiempo corrido, López se subía a la moto por jardín izquierdo. Sería de zurda para la entrada de Padilla, pero el delantero mexicano se perdía del hack trick volándola sin explicación alguna. Y Mario Carrillo con sus señas quizás decía que en esa jugada le faltó olfato al goleador. Ochoa regalaba un gol de forma lamentable, intentando despejar con los puños, y Carlos María Morales ponía el 3-2 que metía Tecos al partido. La final de vuelta ya era el espectáculo que se extrañó en la ida, pero aún faltaba mucho más. Corría el minuto 63 y Pavel cobraba una falta que encontraba rematador en la humanidad de Cuauhtémoc. El divo de Tepito conectaba de cabeza y la incrustaba en el marco tapatío, luego de besar el poste. La pizarra se ponía 4-2 en favor del AVE y la verbena azul crema ya se preparaba en todos los rincones del país donde hubiera un aficionado americanista. Por poco el Piojo abultaba más el marcador, pero su remate de cabeza al 78 se estrellaba con el poste y la jugada acababa con Alejandro Villalobos mandando a tiro de esquina. Acto seguido y después del cobro, Chuy Mendoza se escabullía en el bullicio del área y con la cabeza vencía a su tocayo Corona, estableciendo el 6-3 global. El Azteca estallaba en alegría y la fiesta en las tribunas era insostenible. A pesar del típico momento incómodo cuando Flavio Davino clareaba a Guillermo Ochoa al 87 de juego, para terminar mentándole la madre a quién sabe quién. En los segundos finales del encuentro, Paco Memo ganaba un balón por todo lo alto y rápidamente despejaba largo para el slalom endemoniado del protagonista de este video. El argentino ganaba sus marcadores y definía de zurda dentro del área, para salir corriendo a festejar el gol que aseguraba el campeonato, agradeciendo hincado con los hombros extendidos, con todo y un aficionado Puma celebrando en la tribuna del Azteca. Sus celebraciones de esas que se quedarán grabadas con fuego y para siempre en la memoria colectiva americanista. Gilberto Alcalá miraba su cronómetro, indicaba con el silbato que no había tiempo para más y América levantaba su 10º título de liga, el primero del Piojo en México, quien se aseguraba un lugar en el libro de las grandes figuras que han pisado nuestras canchas. Ya gracias a Dios está el sueño hecho realidad, a los dirigentes que apostaron y bueno, por suerte le pudimos pagar muy rápido.
Antes de iniciarse la apertura 2005, América disputaba en el Estadio Olímpico 68 el partido de ida del campeón de campeones contra los Pumas de la UNAM, pero las escuadras no se hacían daño y dejaban las hostilidades por el Estadio Azteca. Ahí los azulcremas ganaban el trofeo unificador por quinta vez en su historia, con 2 dianas de Clever Boas. Para el torneo Apertura, las Águilas terminaban la fase regular como primeros de la general, con 12 triunfos, 3 igualadas y solo 3 resbalones, además de conseguir un récord de 28 partidos invictos, una locura. Piojo festejaba en 3 ocasiones, una contra Tigres en la fecha 1, ante Necaxa en la 9 y en la 11 frente a San Luis. Con el nivelazo del América se especulaba que todo estaba puesto para que lucharan por el bicampeonato, pero en cuartos de final, y aunque derrotaban en el Volcán a los felinos 3-1 en el partido de ida, para la vuelta en el Azteca los de San Nicolás de los Garza salían con la mecha prendida y eliminaban a los cremas luego del 4-1 final. Durante febrero y abril de 2006, Piojo y el América buscaban dejar el nombre del Club y de México muy en alto en la Copa de Campeones de la CONCACAF. En cuartos de final enfrentaban al Portmore United de Jamaica, que se había coronado monarca de la Unión Caribeña de Fútbol. Los jamaiquinos contuvieron en casa y solo lo perdieron 2-1 con goles del recién llegado Chaco Jiménez y Aarón Padilla. Sin embargo, para la vuelta en la Ciudad de México, los Reggae Boys se descosían como hilo de media y los de Cuapa les ganaban con autoridad 5-2. Postrados en semifinales, visitaban Costa Rica para enfrentarse al Alajuelense, y el barrio de Montenegro era testigo de la victoria mexicana, con goles brasileños de Irenio Suárez y Clever Boas. La vuelta fue muy diferente y durante todo el reglamentario la pizarra se mantuvo en ceros. Alajuelense se despedía de la justa y América buscaba en la final contra el Toluca su 4º título de la zona. El primer compromiso se llevaba a cabo en territorio choricero, pero el Nemesio 10, la Perra Brava y todo el Estado de México presenciaban un aburrido 0-0, dejando la moneda en el aire. La vuelta se convirtió en reflejo de la ida con donas durante 90 minutos, pero definir un monarca era obligatorio y se extendían las acciones por media hora más para buscar el desempate. Ahí Toluca se adelantaba al 92 con el gol de Da Silva, pero al 106 Clever desviaba el cañonazo del Chaco y se empataba la pizarra. Luego bajaban feo a Jiménez y se armaba el traca-traca, que no pasaba a mayores. Finalmente América mandaba a todos sus hombres al ataque para evitar los penales y Duilio Davino remataba a gol después de encontrarse el rebote y la corona de CONCACAF se pintaba de amarillo. Aunque el América ganaba el título, Piojo no festejaba, pues se encontraba entretenido calmando a su compatriota Tolo Gallego, que se quería comer vivo a Cuauhtémoc Blanco. En el torneo Clausura, América le decía adiós a Carrillo y llegaba Víctor Manuel Aguado, técnico lamentablemente recordado por utilizar una diadema de comunicación con Manuel Apuente, que finalmente lo reemplazó en el banquillo. Ninguno de los dos logró más que dar pena y no podían meterse a la fiesta grande, quedando en 13º de la tabla. Asimismo, el Piojo se veía infectado por la malaria de su equipo y solo le anotaba al Toluca en la fecha 10 y al Cruz Azul en la 15. Para la campaña siguiente, la directiva buscaba salvar el barco con Luis Fernando Tena en el timón y el flaco sí lo lograba, metiendo al equipo a la liguilla, mientras que Claudio López se reencontraba con el gol, colaborando con 1 de 5 en la goleada al Veracruz. Después le marcaba al Necaxa. En la última jornada agredía a Morelia para ganarlo 2-1 y en cuartos de final contra Atlas aportaba su celebración al 5 de tiempo corrido. Él no lo sabía, pero esa sería su anotación final, portando los colores americanistas. Después del 6-4 a los rojinegros, América avanzaba a las semifinales donde les tocaba medirse contra su peor enemigo. Las Chivas los echaban para atrás con un 2-0 global. El Piojo ya no vestiría más azul crema y para inicios del 2007 se despedía del América luego de 3 años, 5 torneos cortos, 87 partidos, 27 goles en liga y 5 más en disputas internacionales. Claudio López arribó a México como una bomba y rápidamente explotó, esparciendo todas sus cualidades futbolísticas en las canchas de nuestro país. El argentino no vino de paseo, llegó a la América a aportar calidad, entrega y goles que se convirtieron en títulos. Uno de esos extranjeros que definitivamente necesitamos en nuestra liga.